En la memoria de los habitantes de la región se conserva el triste recuerdo de las desgracias y daños que ocasionaron los temporales de lluvias ocurridos los días 8, 9, 10 y 11 de junio de 1929. Un autobús de viajeros que pasaba por la carretera en el momento del desbordamiento del torrente volcó, pereciendo un ocupante que fue arrastrado por las aguas. A finales del siglo XIX y principios del XX, la erosión producida por el agua llegó a suponer un problema de gran envergadura en muchos puntos del país. En la provincia de Huesca se centró en los valles pirenaicos, donde los fuertes desniveles de sus laderas y la falta de vegetación favorecían su aparición. Las avenidas se llegaron a convertir en un problema social de primer orden. En unos casos cortaban importantes vías de comunicación cuyo uso resultaba imprescindible. En otros inundaban amplias áreas de campos y cultivos, produciendo muchas veces daños irreversibles. Algunos políticos del momento ya fueron conscientes de este problema. Entre ellos destacó Joaquín Costa, importante político regeneracionista del momento, quien abordó este problema en distintas publicaciones. La administración forestal del momento reaccionó de forma rápida y eficaz. A principios del siglo XX comenzaron los primeros trabajos en las cabeceras de los ríos Aragón y Gállego. En esta última ribera se actuó en los barrancos de Arratiecho, Arás, Arguisal y Escuer. Al frente de aquellos impresionantes trabajos hubo dos ingenieros de montes altoaragoneses, Pedro y Benito Ayerbe. En el año 61 aproximadamente fue a trabajar a Corea, que está en el muro de Gavín. Iba andando desde Barbenuta y me costaba pues 1 hora o por ahí, pero salía de noche de casa y volvía por la noche otra vez. No había nada más que carretillos de rueda de hierro y luego ya trajeron de goma, y que con esos ya iban mucho mejor. Y como corría prisa la excavación, pues les daban tarea, les marcaban a lo mejor a 3 metros cúbicos cada uno, que es lo que calculaban que se podía sacar uno. En el torrente Sía se construyó un dique de unos 20.000 metros cúbicos de obra entre los años 61 y 62. Los constructores entonces no eran contratistas, más bien eran destajistas, porque ponían únicamente el personal y el servicio ponía los vehículos y el material.
A ese trabajo lo llamaban Corea porque era muy difícil y de muy mal trabajo, y en aquellos tiempos pues parecíamos allí que estábamos esclavos, y entonces pues hola, pues voy a contar que el encargado se ponía en la piedra más alta y empezaba a gritar, tú, que esto, tú, lo otro. O sea, era imposible. Yo salí de allí muy enfadado y era mi primer trabajo, pero digo, si esto sigue así, desde luego no se puede sobrevivir. Y así pues luego fue cambiando las cosas. Y Roque, cuando enganchábamos, decía, venga, que os va a cagar a mosca. Todo. Y luego se sentaba allí, te echaba 4 gritos cuando enganchabas y después se quedaba dormido allí y ya no te decía cosa. Esta obra en el año 61, que ya digo que yo entonces no había ido a Biescas aún, pues se inició esta obra y en los cimientos, en la cimentación, era una cimentación profunda y se hizo toda a base de mano de obra y no intervino ningún tipo de maquinaria. Íbamos de Biescas, subían a trabajar taquita muro, taquita este dique, y de la tarde a la mañana amanece en la puerta cementerio, de bien que se portaban. Allí un letrero en la puerta del cementerio. Soy coreanos, en el mes de septiembre aquí os esperamos. El jefe de tal sitio, eso no sé cómo se llamaba, y aquí tenemos al señor Roque. Mi ocupación en el tiempo que estuve en Biescas consistía en el control de las obras que se realizaban por contrata y facilitarle al contratista el material. Posteriormente, cuando ya empezamos a hacer las obras por administración, pues ya me ocupaba de todo lo concerniente con los trabajos, es decir, la realización de los partes de obra, de las listillas de jornales, me pagaba cuando me giraban el importe de las listillas, otras veces venían el pagador desde Zaragoza, y como es natural, pues también me ocupaba ya cuando se hacían las obras por administración, pues ya directamente me ocupaba pues de lo que es la construcción de las obras, ¿no? de dirigirlas de alguna manera, ¿no? En la amasadera se encargaban de amasar el cemento, un par de obreros o por ahí. Y los otros, pues a lo mejor con caballerías, acercarles la piedra a los albañiles a donde trabajaban. Bien con estirazos y con caballerías o si no con parihuelas. Si en Ordiques tenías que amasar y tener mucho material hecho ni tampoco nada, a la marcha del albañil, porque a lo mejor amanecían los albañiles, ¡mortero! y si no hubiera habido, ¿qué hacéis allí? Que no hace nada. Allí en Corea había uno para subir agua y llegó un momento que subió con los pozales y no hacía falta echarla, y le dice el Roque, ¿qué haces allí parado? Y le contesta él, ¿qué quieres? ¿Que me beba el agua o qué? Bueno, pues la piedra, lo más importante, se buscaba una veta, un filón que se pudiera arrancar piedra adecuada para la obra. Eso había, o eran o mineros o canteros, que también se dedicaban, si no podían arrancarla con barrillas o con barrones, también la dinamitaban. Ellos mismos ponían la dinamita. Sí, también quiero contar que en esta obra, cuando ya se estaba a unos 11 metros de altura, pues un pinche que no tenía por qué coger el carretillo, ni mucho menos, pues en un descuido cogió un carretillo por encima de la obra y le echó unas piedras y el carretillo se volcó
las mismas varas del carretillo voltearon al chaval de tal manera que bajaba de cabeza y como a la mitad del dique se dio la vuelta y milagrosamente cayó de pie. Abajo había un montón de piedras y no se hizo el menor rasguño. Fue algo milagroso. Se empezó el año 1961 y luego se terminó en 1962. Y cuando se empezó, pues había 90 obreros trabajando, entre albañiles y peones. Luego también había 4 o 5 caballerías y camiones que se utilizaban para llevar materiales y por ahí. Sí, sí, pues estaríamos una treintena, cuando lo hacían. 8 o 10 no muro, otros acercando piedra y otros masando y otros sacando agua con pozales que hacía falta. Ahora en que salir de los cimientos ya no hacía falta todo eso. Pero mientras estaba en los cimientos tenías que sacar agua porque además según los albañiles eran muy simpáticos, si enseguida gritaban ya sabía yo que ahora no dicen nada. O sea, gastaban mal genio. Mal genio, así. En el muro de Oliván se llegó trabajando pues sobre 25 personas máximo, y en el muro de Square había un poco de menos personal, era menos importante, había menos sitio para trabajar. La piedra era grande y había que llevarla en baluartes. Los baluartes es un artefacto de madera y con unos barrotes cruzados, como una camilla, y cogían uno de cada lado, uno delante y otro detrás. Pero pesaban mucho y entonces pues esa gente se doblaban ahí para llevarlas, trabajaban mucho. Allí en Arás había piedras que tenían que subir 6 en un baluarte para subirlas para el muro, y iban uno en cada vara y luego iban 2 con una barrilla en medio del baluarte haciendo fuerza para subirlas. Una herramienta que fue fuera de serie para aquellos tiempos fue el Unimog, que era un pequeño camión pequeño que tenía muchas aplicaciones. Se podía aplicar bombas de achique de agua, llevaba un cable estante que se podía ir por muy mal terreno y pasar pasos muy dificultosos, y después servía para acercar los materiales de donde llegaban los camiones grandes a donde no había sitio, nada más que para el Unimog. Se utilizaban en vehículos, concretamente un Unimog, que era el vehículo que sacaron los alemanes para cuando la guerra mundial, y luego se utilizaban también caballerías con unos estilazos, unos troncos de madera unidos entre sí y sobre el cual se cargaban las piedras. Si a esto a lo mejor llegabas, como se tomaba nota del cemento que gastaban, pues a lo mejor igual gastaban 90 sacos cada día, sin hormigonera ni nada, a pala. La cimentación de la obra del SIA se llegaron a utilizar vagonetas con raíles, como es natural, para sacar los escombros. Fue la única maquinaria, por decirlo de alguna manera, que se utilizó en esa obra. Y en los cimientos, en la cimentación, era una cimentación profunda y se hizo toda a base de mano de obra y no intervino ningún tipo de maquinaria. Como no había entonces bombas ni tantos adelantos como ahora, pues con pozales teníamos que sacar el agua de muchos sitios, de otros no, pero la mayor parte de los sitios de esto a pozales. Entre el año
En 1965 y 66 se construyó un dique en el torrente Aurín de unos 1.600 y pico metros cúbicos. Es la única obra de hidrología que hay construida en ese